Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor tutorial que hay en todo YouTube del emulador de PS Vita. En este caso, gente, el emulador se llama Vita 3K y es muy bueno. Os voy a enseñar en este tutorial tanto como la configuración, tanto como la instalación y algunos consejitos que os puedo dar que os va a venir muy bien para los que vayáis a jugar en este emulador. Así que si no lo queréis perder, seguid con el vídeo. Bueno gente, antes de empezar el tutorial os quiero invitar a que os suscribáis, es absolutamente gratuito y aparte me estáis diciendo que os gusta este tipo de tutoriales y que queréis que siga subiendo este tipo de contenidos. Así que gente, dejad vuestro like, vuestro comentario y decirme que si os gusta el vídeo. Así que empezamos. Primero que nada os quiero enseñar una cosa porque estoy totalmente flipando. Quiero agradecer de verdad, muchísimas gracias a todos por haber llegado a la cifra de 2000 suscriptores. O sea, gente, es una totalmente locura. Muchísimas gracias de verdad. Os mando un besazo a todos los seguidores que tenemos. Y vamos, la comunidad está creciendo tanto. De verdad me sorprende muchísimo. O sea, ya casi somos 2400. O sea, una total locura, gente, pero de verdad que lo agradezco un montón, porque nunca me imaginé llegar a esta cifra y la verdad que yo lo agradezco un montón. Espero que sigamos creciendo como comunidad y sigamos con los tutoriales, porque créanme que aquí no acaban las cosas y va a haber muchísimas cosas por delante. Ah, y esperaos, que voy a pegar un pedazo de spoiler. Pronto, no puedo decir exactamente cuándo, pero pronto subiré un vídeo especial que sé que os va a gustar muchísimo y va a ser exclusivo para suscriptores, ¿vale? Así que estáos pendiente porque va a estar interesante. Así que gente, ya después de emocionarme, empezamos con el tutorial, ¿vale? Primero que nada, como ya sabéis, nos vamos a Discord. En caso que no seáis miembros de Discord, tenéis que veniros a Discord, ya que aquí os voy a dejar los enlaces. Y bueno, me estaréis preguntando a los que estáis nuevos por el canal, Toxi, ¿por qué dejas los enlaces en Discord y no los dejas en la descripción del vídeo? Porque está prohibido. Por YouTube la política no permite dejar enlaces de descarga en la descripción ni en el comentario, ya que tengo riesgo de que pueda haber alguna cosilla y por seguridad lo metemos en la comunidad de Discord, que para eso está, y aparte que tendréis, lo tendréis más accesible para todo, así que ahora os voy a enseñar. O bueno, gente, primero que nada, una vez que os unáis a Discord, que es gratis, primero que nada aquí tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir. Tengo canal de Twitch, también hago directos. Ahora mismo la tengo un poquito paradito, pero hago directos. Y donde más sois, perdonadme, para donde más soy más activo es en Instagram. Así que tenéis aquí el enlace de Instagram y simplemente me seguís. Y por ahí actualizo normalmente la mayoría de cosas del canal, ¿vale? Y bueno, gente, una vez ya uniros al Discord y ya me hayáis seguido en las redes sociales, nos vamos a la pestaña de emuladores. Seguramente esto no lo estaréis viendo. Tenemos que entrar en la pantalla, iba a decir, en la categoría de entrar. Y aquí va a aparecer una bienvenida, ¿vale? En caso que tengáis problemas con el rol, tenéis que meteros aquí en soporte y escribir, Toxic, no me funciona el rol, ¿vale? En caso de dudas de emuladores, tenemos que ir a esta categoría que está aquí. Entramos aquí y preguntamos alguna duda sobre el emulador. Y aquí tenemos también un FAQ, que significa que son las preguntas o problemas frecuentes. Le damos y le echamos un vistazo, ¿vale? Y bueno, gente, una vez ya leído la introducción, simplemente le damos aquí y ya tendremos el rol de suscriptor de YouTube. ¿Vale? Una vez que tengáis el rol, se os va a desplegar todo esto, gente. Y por cierto, tengo tutoriales de todos estos emuladores de Switch, de 3DS, de PS1, PS2, PSP, Xbox, de la Sega. Una locura, gente. Os estaré apareciendo por aquí ahora mismo una lista de reproducción con todos los vídeos tutoriales. Y con el rol y estaros unidos en Discord tendréis la ventaja
que tendréis todos los enlaces gratuitos y a la mano, sin publicidad, sin enlace de monetización, ni nada. Ya habéis visto que al fin y al cabo es todo gratuito y simplemente lo tenéis que unir y ya está, es que no hay más. Y bueno, gente, como estamos ahora mismo en el tutorial de PS Vita, nos vamos a la parte que dice PS Vita, Vita 3K, ¿vale? Una vez entrado aquí, ya podéis estar viendo lo que son todos los enlaces. Seguramente ahora mismo ustedes lo estaréis viendo borroso, ya que no me arriesgo a enseñar los enlaces porque la gente es muy así y prefiero esconder los enlaces y que lo veáis ustedes mismos cuando os unáis, ¿vale? Primero entramos a la que dice Vita 3K y cuando entremos nos va a salir esta página, ¿vale? Esta página estará ahí, ¿vale? Y tendremos que irnos a la parte que dice Download, ¿vale? Una vez que le damos a Download ya nos va a aparecer aquí lo que son todos los sistemas operativos, no sé ni hablar ya, todos los sistemas operativos. Windows, Mac, Linux y Android. Ojito que este emulador está disponible para Android, pero ese tutorial es para PC, para Windows en este caso. Si queréis un tutorial de cómo hacerlo en Android, me lo tenéis que pedir en los comentarios y si veo mucho apoyo, haré el vídeo, ¿vale? Así que gente, una vez entrado aquí, le damos a Grab from YouTube y una vez descargado, bueno, espérate, antes de que lo descarguemos, hay gente que me pregunta los requisitos, ¿vale? En este caso los requisitos de PC lo tendréis aquí. Como podéis ver, no pide mucho, pide mínimo un Windows 8 y 4 GB de RAM. Y realmente gráfica pide poquito, así que podréis la mayoría descargarlo, ¿vale? Y bueno, gente, una vez ya que sepamos lo que son los requisitos y una vez ya descargado, simplemente nos dejará este archivito. Nos pone Windows Lasted, ¿vale? Y una vez ya descargado, creamos en el escritorio nuevo carpeta y le ponemos el nombre que queramos. En este caso yo le he puesto PSP Vita, ¿vale? En este caso está vacía, pero abrimos lo que es el archivo que hemos descargado y cogemos todos estos archivos y lo arrastramos a la carpeta que acabamos de crear, ¿vale? Una vez ya arrastrado, simplemente lo cerramos y lo abrimos, ¿vale? Le damos doble clic al Vita 3K y nos va a salir esta pantalla. Lo primero, bajamos para abajo y le damos a español, ya que si no, los juegos os va a salir en inglés también, así que mucho ojito con eso. Español, le damos siguiente y aquí es muy importante, tenemos que elegir la carpeta donde se va a instalar todo el emulador. En este caso, gente, yo os recomiendo instalarlo en la misma carpeta que hemos creado ahora mismo. Así que simplemente le damos a Change Emulator, nos vamos a escritorio y en escritorio elegimos la carpeta PSP Vita, que es la que acabamos de crear ahora mismo. La seleccionamos y le damos a siguiente. Y bueno, ahora mismo nos va a pedir dos cositas. Nos va a pedir el firmware y el font, ¿vale? Si le damos al firmware, nos va a redirigir lo que es a la página de lo que es la página oficial de PlayStation del software, ¿vale? Simplemente le damos aquí a Download Update y ya está. En caso que no funcione la página, porque a veces esta página se suele caer, en Discord tendréis también el archivo, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Y descargamos también Download Font Packages, ¿vale? Descargamos los dos, ¿vale? Y una vez descargado, gente, vamos a minimizar esto, minimizamos esto y cuando lo descarguéis os va a aparecer estos dos archivitos, ¿vale? Una vez que ya tengamos estos dos archivos, nos vamos de nuevo al programa, ¿vale? Y le damos a Install Firmware File. Elegimos el escritorio, en este caso yo lo tengo aquí, y elegimos el PSEVU Update. Lo abrimos y nos está diciendo, se está instalando. ¿Vale? Perfecto. Me parece genial. Esperamos un momento, ya que esto depende de vuestro ordenador. Podéis más rápido, más lento. Depende de muchas cosas. Así que una vez ya termine. Ah, mira.
Ya está diciendo, una vez que ya termine, iba a cortarlo porque digo, aún se va a tardar. Cuando se termine pondrá Firmware Successfully Installer. Dejamos palomeado la opción de delete archivo, porque es para eliminar el archivo. Y como podéis ver, ya nos ha desaparecido el archivo de ahí, ¿vale? Y cuando se instale correctamente os va a aparecer como una V. Eso significa que está instalado, ¿vale? Y ahora nos queda por instalar lo que es la font. Le damos de nuevo y elegimos el otro archivo, el PSP2 Update. Y va a aparecer lo mismo, Installation Progress. Esto, como podéis ver, no ha tardado nada. Simplemente volvemos a seleccionar esto y le damos OK. Y listo, gente. Ya una vez que aparezca V y V, es que está instalado correctamente. Si aparece una X, es que no está instalado correctamente, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. Le damos al siguiente. Instalamos, instalamos, palomeamos esta opción y dejamos tal como está esto. Siguiente. Y bueno, ya simplemente nos pone que está completado. Le damos OK. Aquí nos va a aparecer un pequeño aviso. Recordad que necesitamos el Microsoft Visual CC. Simplemente buscamos en Google, Microsoft, C++ y lo descargamos y lo instalamos, ¿vale? Porque sin este archivo, sin el Microsoft CC, no podremos ver lo que es el programa, ¿vale? Simplemente quitamos el palomeito esto y le damos a Close. Nos va a pedir crear un usuario, le ponemos el usuario que queramos. Ay, 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 uy, uy, uy. Caso pongo yo el nombre del canal, Toxison 0, cambiamos el avatar si queremos, esto es opcional, mi gente, esto es opcional. Vale, déjame que busque mi avatar, aquí está, foto de perfil, aquí está. Pues bueno, aquí tenemos mi avatar, en este caso esto es, como digo, opcional, cada uno, si no lo dejáis tal como está, le damos confirmar y le damos OK. Y le damos aquí donde pone Automatic User Login y clicamos en nuestro usuario, le damos clic y ya nos va a aparecer esto, ¿vale? Que esto es lo por defecto. Antes de hacer nada, nos vamos a ir a configuración, ajustes, ¿vale? En módulo Mode lo dejamos en automático, en CPU lo dejamos tal como está y en GPU. Esto es muy importante, ¿vale, gente? Este emulador es muy diferente a lo que yo he subido en los tutoriales anteriores. Y en este caso, gente, si tenéis una gráfica externa, como ya sabéis, elegimos Vulkan, ¿vale? Pero os tengo que dar un aviso. Hay juegos que se ven que tienen fallas gráficas con Vulkan y hay otras que tienen con OpenGL. Así que tenéis que ir viendo, depende del juego, cambiando de render, ¿vale? Así que mucho ojito. Podemos, si queremos, activar la tier list, que yo no os recomiendo. Y aquí tenemos algo muy importante, el rescalado. Por uno es la resolución original de la Vita. Yo os recomiendo como mucho subirlo a por 2, a 1900 por 1088. ¿Por qué yo os recomiendo esa resolución? Porque si lo subimos ya mucho, esto ya son 2K y va a tener normalmente fallas gráficas, ya que este emulador está verdecillo. Así que yo os recomiendo dejarlo a por 2 o incluso dejarlo a por 1, ¿vale? Así que yo os recomiendo realmente para todos los ordenadores dejarlo a por 1. Pero en este caso, como yo tengo un ordenador un poquillo así más potente, lo dejamos a por 2. El antisóptico, esto es cada uno. Depende si lo queremos con mejores gráficos, peores gráficos, ¿vale? Yo lo he dejado por 16, pero ya que mi ordenador lo puede aguantar. Si no, lo dejamos tal como está por 1, ¿vale? En System lo dejamos a Cross, Emulator lo dejamos tal como está, ¿vale? Y ya está, simplemente no tenemos que tocar más nada. Le damos a Save y a Close, ¿vale? Igualmente, ustedes estarían preguntando, bueno, Toxic, ¿dónde puedo obtener los juegos? En este caso, gente, yo no puedo ayudar en eso, ya que por políticas de YouTube no puedo decir dónde obtener los juegos, ya que eso contradice la normativa. Así que eso lo tenéis que buscar bajo vuestra propia búsqueda, ¿vale? Lo tenéis que buscar ustedes. Y una vez dicho esto, gente, una vez ya tengamos los juegos, y una vez que nos vayamos a la carpeta de los juegos, os tengo que dar un aviso, ¿vale? En este caso, este emulador solo permite juegos non-PDR, ¿vale? En este caso, los juegos non-PDR
os va a dejar instalarlo. En caso que el juego no sea non-PDR, no os va a dejar instalarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciar los juegos non-PDR y los que no son? Vale, los diferenciamos porque no se pueden instalar. Así de simple. Como podéis ver, esta consolita siempre os va a aparecer, ¿vale? A ver que iniciemos lo que es el emulador, siempre os va a aparecer esta pantalla. Eh, para que veáis un ejemplo, este juego es .vpk. Cuando ustedes querráis instalarlo, simplemente lo arrastramos a lo que es a la Vita, ¿vale? A lo que es el emulador. Y bueno, seguramente estaréis diciendo, bueno, Toxi, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha instalado? Nos vamos a la consolita y como podéis ver, nos va a salir un aviso diciendo as vitamin dump was detected, aborting installation. ¿Qué significa este aviso? Significa que este juego no es non-PDR, entonces no se puede instalar, ¿vale? Y en este caso vamos a poner, por ejemplo, el Soul Sacrifice. Lo arrastramos con la misma carpeta y como podéis ver, se está instalando. ¿Qué significa esto? Que sí podemos jugar, ¿vale? Porque este juego es non-PDR, ¿vale? Yo de otra forma voy a dejar aquí en la pantalla el nombre para que sepáis cómo es el nombre, porque seguramente por la voz no lo haréis acepta bien. Y bueno, gente, simplemente esperamos, ¿vale? Porque aquí en esta pantalla podemos ver si se ha instalado o qué, ¿vale? Una vez ya instalado el juego, va a aparecer Successfully Installer, ¿vale? Simplemente desbloqueamos esto y como podéis ver, el juego ya está instalado. Aquí está, ¿vale? Ahora simplemente para iniciarlo le damos doble clic, ¿vale? Vale, ahora que antes de iniciar el juego y ya enseñaros lo que es el juego, quiero avisar que depende del juego, puede tener fallas gráficas o no. Pueden aparecer cuadraditos, pueden aparecer gráficos, fallos de textura, en fin. Este emulador está un poquillo verde, así que yo os recomiendo siempre ir jugando con la configuración para que se vea mejor o peor, ¿vale? Y bueno, antes de iniciarlo, siempre que cada vez que queréis jugar, simplemente entramos a la carpeta y iniciamos Vita 3K, ¿vale? Siempre, siempre tenemos que iniciarlo para poder jugar. Y bueno, me estaréis preguntando, Toxi, ¿cómo se actualiza? Simplemente le damos a Update Vita 3K, a darle doble clic, os aparece una pantalla y dice si queréis actualizarlo, le decimos que sí y actualizamos el programa, ¿vale? Ya que este programa lo van actualizando y cada vez lo irán mejorando, ¿vale? Y bueno, gente, lo que es una vez que ya tengamos el juego, simplemente le damos doble clic, le damos a iniciar. Y bueno, ya se estará iniciando lo que es el juego, ¿vale? Se puede jugar con un mando también, simplemente conectando el mando lo que es al ordenador, ¿vale? Aquí tenemos un mando de PlayStation 5. Ya nos vale simplemente conectarlo con el cable, conectando con el cable y obviamente con su respectivo programa, ya os funcionará, ¿vale? Como podéis ver, yo lo tengo conectado por cable y como podéis ver, si yo clic, espérate, tengo que darle aquí. Tenéis un tutorial, os va a aparecer por aquí una pantallita, un tutorial de conectar cualquier mando, ya sea de PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5 al PC. Lo tendréis absolutamente gratuito por aquí está apareciendo. Le damos a, en este caso, y nos va a aparecer para guardar los datos. Le decimos que sí, queremos guardar los datos. Y empezamos la partida. Como podéis ver, a veces puede dar fallos gráficos y eso. Ya habéis estado viendo que ha aparecido ahí como unos cuadritos. Es totalmente normal, gente. Este emulador está un poquillo verde, pero bueno, por lo menos que podemos jugar. Aunque haya a veces algún problemilla gráfico, pero podremos jugar perfectamente, gente. Una vez ya entremos al juego, primero os quiero decir los controles, ¿vale? Primero que nada, si queréis jugarlo en pantalla completa, simplemente le damos aquí y lo estaremos jugando en pantalla completa. Lo segundo, ¿cómo podemos ver la barra de configuración gráfica? Le damos a la G y nos va a aparecer el desplegable, ¿vale? Y aquí podemos ir configurando los ajustes de los gráficos, ¿vale?
en directo lo que es en el juego para ver si hay fallo gráfico o no, y ir probando uno por uno, ¿vale? Simplemente damos otra vez a la G y desaparecerá. Y bueno, todos me estaréis preguntando, ¿cómo se sale del juego? Le damos a la P y a la P simplemente aquí ya podremos salir lo que es del juego. Le damos a escape y ya podremos salir. O darle a la casita, ¿vale? En este caso en escape. Como podéis ver, ya hemos salido del juego. Y bueno, gente, muchísimas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Como podéis ver, el tutorial es muy completito y espero que os sirva de mucho. Así que ya nos veremos para el próximo tutorial. Chao.